¿Qué tal están? Filosofía de von Soden. Hans von Soden, 1881-1945, fue un teólogo y pensador alemán. Es una figura recordada principalmente por su dedicación al estudio del Nuevo Testamento y por su labor como exégeta. Sin embargo, si se examinan sus escritos con la suficiente atención, puede descubrirse en ellos una corriente filosófica profunda, una visión del mundo que desborda la simple erudición y que constituye una filosofía de la religión en toda regla. Su pensamiento es testimonio de un esfuerzo constante por situar la fe cristiana en el marco de la modernidad, por dialogar también con la crítica histórica y por responder al desafío del escepticismo y al mismo tiempo por mantener viva la dimensión trascendente que caracteriza a la experiencia religiosa. Además, también hay que señalar que el punto de partida de von Soden es la convicción de que la Biblia no puede leerse como un documento dictado mecánicamente por la divinidad, ni tampoco como un simple conjunto de mitos arcaicos sin vigencia actual. Entre ambas posiciones, el fundamentalismo rígido y el relativismo radical, von Soden busca un camino intermedio. Para él la escritura es palabra viva, que aunque haya surgido en contextos históricos concretos y esté marcada por condicionamientos sociales, culturales y lingüísticos, sigue siendo portadora de un sentido que trasciende esas condiciones y que se actualiza en cada lectura. Además, aquí se perfila su primera gran intuición filosófica, el lenguaje como mediación entre lo humano y lo divino. La palabra bíblica no es un objeto muerto, sino un acontecimiento comunicativo. Se ofrece al lector o al oyente como un espacio de diálogo, como un campo donde el sentido nunca está completamente clausurado, sino que permanece abierto a nuevas interpretaciones. De este modo, von Soden se anticipa en cierto sentido a la hermenéutica filosófica del siglo XX, Gadamer, Ricoeur, etc., al reconocer que todo comprender es siempre un interpretar y que la verdad no se presenta como dato fijo, sino como proceso en el que el ser humano participa. Además, la importancia de esta concepción radica en que desplaza el eje de la filosofía de la religión. No se trata de defender una lista de proposiciones doctrinales inmutables, sino de comprender cómo el lenguaje religioso, en su historicidad y en su apertura, sigue siendo capaz de interpelar y transformar la existencia humana. Lo absoluto se manifiesta en lo relativo, lo eterno se comunica en lo temporal, lo divino habla en palabras humanas. Y, además de esto, hay otro aspecto, un segundo aspecto decisivo de la filosofía de von Soden, que es su comprensión de la historicidad de la fe. La modernidad había mostrado con contundencia que los textos bíblicos son productos de una larga historia de redacción, transmisión y reinterpretación. Los evangelios, por ejemplo, reflejan las experiencias y las comunidades que los transmitieron, y las cartas paulinas revelan conflictos y situaciones muy concretas del cristianismo primitivo. Ante este descubrimiento, cabía la tentación de renunciar a la pretensión de verdad de la religión y reducirla a pura arqueología cultural. Von Soden, en cambio, sostiene que la fe cristiana no se debilita por su carácter histórico, sino que precisamente ahí encuentra su fuerza, en que Dios se revela en la historia, no fuera de ella. Y también este planteamiento enlaza con una visión filosófica más amplia, la historia como lugar de revelación. Lo absoluto no se impone desde un más allá temporal, sino que se comunica en medio de los avatares de la historia humana. Cada generación está llamada a actualizar esa revelación, a releer los textos, a reinterpretar la tradición, a responder desde sus propias circunstancias. De esta manera, la verdad religiosa no es un fósil, sino un proceso dinámico. La historia es al mismo tiempo memoria y novedad, herencia y creatividad. Von Soden introduce también una profunda reflexión sobre la comunidad. La fe, dice, nunca es un asunto puramente privado. Aunque cada sujeto debe apropiarse personalmente del mensaje, ese mensaje siempre llega a través de una comunidad de creyentes, de una tradición compartida, de un lenguaje común. La comunidad es el lugar donde la palabra se hace vida, donde la interpretación individual se contrasta, se enriquece y se transforma en experiencia colectiva. Filosóficamente, esto significa
que la verdad no se alcanza en la soledad del sujeto aislado, sino en la intersubjetividad, en el diálogo entre generaciones, en la memoria viva de una colectividad. Y al mismo tiempo, esa comunidad no puede suprimir la libertad personal. Cada individuo está llamado a decidir, a responder, a dejarse transformar. La tensión entre comunidad y subjetividad se convierte así en motor de la vida religiosa. Y otro aspecto importante de su filosofía es la dimensión existencial de la interpretación. Para von Soden, leer la escritura no es un ejercicio puramente académico, no basta con conocer el contexto histórico o con dominar las lenguas antiguas. Todo eso es necesario, pero insuficiente. La lectura bíblica es ante todo un acontecimiento existencial. En ella el sujeto se ve interpelado, llamado, cuestionado. La palabra no solo transmite información, sino que provoca transformación. Además, esto exige una decisión vital, una orientación de la existencia. Esta idea conecta a von Soden con Kierkegaard y con toda la tradición de la filosofía de la existencia. La verdad no se posee como un objeto, sino que se vive, se asume, se convierte en camino. Y si miramos también con detenimiento, la filosofía de von Soden articula varias tensiones que la modernidad había planteado. Entre razón y fe, él no opta por un fideísmo irracional ni por un racionalismo reductivo. Reconoce el valor de la razón crítica, de la investigación histórica, de la ciencia, pero insiste en que hay una dimensión que la razón no puede agotar. La del sentido último, la de la apertura al misterio, la de la experiencia trascendente. La fe, en su visión, no es lo contrario de la razón, sino su complemento y su horizonte. Entre dogma y relativismo, von Soden busca también un equilibrio. No acepta un dogmatismo que ignore la historia, pero tampoco un relativismo que disuelva toda pretensión de verdad. Para él la verdad se da en la historia y a través de la historia, pero no se reduce a ella. Hay un más que se comunica en el texto, una trascendencia que se insinúa en la inmanencia. Y también entre individualidad y comunidad, von Soden defiende una visión dialéctica. El individuo solo puede acceder a la fe en el marco de una tradición comunitaria, pero esa tradición se mantiene viva solo si cada individuo la hace propia y la actualiza. La filosofía de von Soden, aunque menos sistemática que la de otros grandes pensadores, puede caracterizarse como una hermenéutica de la religión que pone en el centro la palabra, la historia, la comunidad y la existencia. Es un pensamiento que anticipa desarrollos posteriores de la filosofía hermenéutica y de la teología existencial. Bullmann, por ejemplo, se inspira en parte en esta visión al hablar de la necesidad de desmitologizar los textos bíblicos y de interpretarlos existencialmente. Gadamer retomará la idea de que todo texto es un diálogo abierto con el presente. Ricoeur desarrollará la noción de que la historia es fuente de sentido y que el texto tiene siempre un excedente de significación. Y también von Soden aparece así como un precursor, como un puente entre la exégesis crítica y la hermenéutica filosófica. Su contribución más duradera no es solo haber comentado determinados pasajes del Nuevo Testamento, sino haber mostrado un modo de comprender la religión en la modernidad, un modo que no niega la historia, que no renuncia a la crítica, pero que tampoco abandona la dimensión de sentido trascendente que el ser humano necesita. En última instancia, se puede decir que la filosofía de von Soden nos invita a pensar la religión como un proceso de interpretación constante en el que la palabra del pasado se convierte en palabra viva para el presente. Nos recuerda que el lenguaje no es un simple medio neutro, sino el lugar mismo donde se da la verdad. Nos enseña que la comunidad no es un obstáculo para la libertad, sino el espacio donde la libertad puede ejercerse de manera plena. Y nos muestra que la fe no es un refugio irracional, sino una manera de abrir la razón a lo que la desborda. Desde esta perspectiva, podemos decir que Hans von Soden ofrece una respuesta a la crisis del sentido de la modernidad. En un mundo donde las certezas tradicionales se derrumban y donde la ciencia parece ocupar todo el horizonte, él recuerda que el ser humano necesita un sentido más profundo, que no puede reducirse a lo empírico ni a lo cuantificable. Ese sentido se encuentra en la palabra interpretada, en la tradición vivida, en la comunidad que dialoga, en la existencia
que se decide. Su legado filosófico, aunque menos conocido que el de otros autores de su tiempo, merece ser recuperado porque plantea con lucidez problemas que siguen siendo actuales. Cómo mantener la fe en un mundo secularizado, cómo interpretar los textos sagrados en una época crítica, cómo conjugar libertad personal y pertenencia comunitaria, cómo articular razón y trascendencia. Y además, la respuesta de von Soden es clara. Solo mediante una hermenéutica abierta que asuma la historia sin miedo y que reconozca la presencia de lo trascendente en medio de lo histórico, solo mediante una actitud interpretativa que no clausure el sentido, sino que lo mantenga vivo en cada generación. Solo mediante una filosofía de la religión que no se reduzca ni a dogma ni a mito, sino que se convierta en el camino existencial. De este modo, se puede también decir, a modo de conclusión, que la filosofía de Hans von Soden puede sintetizarse como una filosofía de la mediación entre lo eterno y lo temporal, entre lo divino y lo humano, entre palabra y sentido, entre comunidad e individuo, entre razón y fe. Y esa mediación no es un compromiso mediocre, sino el lugar mismo donde acontece la verdad. Su pensamiento, profundamente, podemos decir, arraigado en la tradición protestante y en el clima intelectual de la Alemania de entreguerras, constituye una aportación valiosa a la filosofía de la religión y a la hermenéutica contemporánea. Y además, también su mensaje sigue siendo actual. La fe no puede vivirse de espaldas a la historia, ni tampoco puede disolverse en ella. Debe entenderse como un proceso de interpretación constante que transforma al sujeto y que lo abre al misterio. Y esa comprensión no es solo una tarea de teólogos, sino una cuestión filosófica esencial, porque toca el modo mismo en que el ser humano se sitúa en el mundo, interpreta su existencia y busca sentido. Y también hay que señalar que todo esto da una idea de la importancia de su filosofía. De hecho, la reflexión en torno a la obra de Hans von Soden admite todavía una profundización suplementaria, pues no basta con considerar su aportación técnica al campo de la crítica textual del Nuevo Testamento, se impone examinar también el trasfondo filosófico y teológico que subyace en sus opciones metodológicas, así como las tensiones históricas que condicionaron su tarea y que hoy nos permiten releerla con un prisma renovado. En efecto, von Soden no puede ser reducido a la figura de un mero filólogo, aunque su obra filológica sea colosal, sino que debe ser considerado como un pensador que, desde la filología, quiso situarse frente al gran dilema moderno de la fe cristiana. Cómo articular el mensaje evangélico en un horizonte en el que la crítica histórica ya no podía ser ignorada y en el que la tradición se veía constantemente puesta a prueba por el progreso de las ciencias. De ahí que su tarea implique un trasfondo filosófico de primer orden, aunque no siempre explicitado, y en la raíz de su trabajo encontramos, en primer término, una filosofía de la historia del texto que hunde sus raíces en la convicción de que la verdad cristiana no es un ente abstracto separado del devenir, sino que se ha encarnado en procesos históricos de transmisión, de copia, de corrección, de lectura comunitaria. El texto del Nuevo Testamento, lejos de ser un objeto cristalizado, aparece como una corriente viva que se ha ido modulando en manos de generaciones de creyentes y de escribas. Y es precisamente en ese dinamismo donde von Soden sitúa su búsqueda. Esto supone una concepción filosófica del cristianismo, no como dogma cerrado, sino como tradición viva, como organismo textual que respira en la historia. Tal concepción lo acerca, aunque de modo distinto, a corrientes hermenéuticas posteriores como las de Gadamer o Ricoeur, donde la tradición es entendida no como peso muerto, sino como horizonte abierto de comprensión. En segundo lugar, también hay que señalar la dimensión epistemológica de su propuesta. Von Soden se mueve en un campo donde el positivismo filológico y la exigencia de rigor científico están en tensión con la naturaleza religiosa del objeto. ¿Cómo tratar los evangelios con la misma severidad que un texto clásico griego o latino? Y al mismo tiempo no perder de vista su carácter de palabra de Dios para la comunidad. Este dilema epistemológico recorre toda su obra y la dota de un tono filosófico subyacente. Su apuesta fue clara. No se podía abdicar de la ciencia, pues la fe que renuncia a la verdad crítica se convierte
en superstición, pero tampoco podía disolver el contenido teológico en su pura filología, pues en ese caso el cristianismo se reduce a una curiosidad histórica. La filosofía de von Soden se mueve, por tanto, en esa dialéctica búsqueda de la verdad histórica como condición de posibilidad de la verdad teológica. En este sentido, su esfuerzo se aproxima a la tradición kantiana, en tanto que exige distinguir los planos, pero también a la tradición hegeliana, en tanto que considera que la verdad se encarna en procesos históricos y no existe al margen de ellos. Y además hay un tercer aspecto filosófico de su propuesta que se advierte en la relación entre texto y comunidad. Von Soden fue consciente de que ningún manuscrito, por más antiguo que sea, puede erigirse en absoluto garante de autenticidad. Lo que asegura la validez de un texto es su recepción y su integración en una comunidad de fe. En este sentido, su trabajo no es puramente filológico, sino que se enmarca en una filosofía del lenguaje y de la comunicación. El texto evangélico no es palabra muerta, sino palabra dirigida, pronunciada en un contexto de fe, y el acto de copiarlo o de leerlo es siempre un acto hermenéutico. Esta intuición conecta con debates contemporáneos acerca de la pragmática del lenguaje religioso, en los que se afirma que la palabra sagrada no tiene sentido fuera de la praxis comunitaria que la interpreta. De este modo, von Soden anticipa desde su labor crítica una comprensión filosófica del texto como acontecimiento comunicativo y no como simple suma de signos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta mi próximo vídeo. Gracias.